Two boys, two girls, and a dog. Bueno, And they were called dos the famous five. niñas, dos niños And y there un were about perro. 20 books Los written 5 about them. famosos. They're very exciting. 20 libros escritos de ellos, muy famosos y terminan de la misma forma. Se acostaron Tired, cansados, happy. pero felices. I think probably that Yo creo que probablemente eso describe la mayoría de ustedes. Esta noche you've been to a lot of han viajado aquí, han asistido a muchas sesiones, han tenido cientos de conversaciones, han jugado voleibol, han pescado some soccer after your algo de fútbol. and you're probably very tired indeed. Y a lo mejor están cansados. Creen que pueden mantenerse despiertos por una sesión más. There was a very famous, very Hubo powerful preacher called un predicador muy famoso, muy maravilloso, Howell Harris. Han oído hablar de él y él enseñaba en la escuela en el día y predicaba en las noches. Entonces en los domingos estaba muy cansado y frecuentemente se dormía, pero tenía un truco y les recomiendo este truco. Ponía sus dedos en la parte de atrás de su pierna y apretaba la pierna hasta que sangrara y la sangre gotaba hasta sus pantalones y de ese modo él se mantenía despierto durante el sermón. recommend this. Les recomiendo esta terapia. Now we're going to do something very different. Bueno, vamos a hacer algo muy diferente esta noche. Vamos a ir a Lucas, capítulo 24. This chapter will Este capítulo les va a emocionar y si no, hay algún problema. We're going to Luke chapter 24. Vamos a Lucas 24 And the reading is a partir de versículo 13. Y la lectura es el mensaje. moments in your human life Lo más cercano a un momento infalible en su vida es cuando se leen las escrituras. Luke 24 verse Lucas capítulo 24 versículo 13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. together of all E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. while they conversed Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, that Jesus Jesús mismo drew near se acercó and went. y caminaba con ellos. But their eyes were Mas restrained los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. What kind of Y les dijo, conversation is ¿qué this pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Then the one whose name Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, and said to him, le dijo, Are you the only ¿eres tú el único forastero en Jerusalén known the thing que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? to them? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? And they said Y ellos le dijeron, the things concerning de Jesús Nazareno, who was a que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, crucified. y le crucificaron. But we were hoping Pero nosotros esperábamos que él era el que iba, o que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. certain women of our company Aunque también nos han asombrado a unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, was alive. quienes dijeron que él vive. And certain of those who were with Y us fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. but him they did not see. Pero a él no le vieron. Then Entonces él les dijo, oh insensatos, and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken. y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Christ ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? and Y beginning at Moses, comenzando desde Moisés all the prophets y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras concerning lo que de él decían. himself. Then they drew near to the village Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos,
Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose, en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ahora, en primer lugar, hay algo que aclarar. Había dos personas caminando por el camino de Emaús de Jerusalén. ¿Eran dos hombres? ¿O eran un hombre y una mujer? ¿Qué piensan? Bueno, la respuesta es que no se sabe. Uno se llamaba Cleofas, pero no se sabe el nombre del otro. ¿Era la señora Cleofas? Bueno, una mujer me dijo una vez, seguramente era una mujer porque nadie más tendría el sentido de invitar al extranjero a quedarse con ellos por la noche. Y no se sabe, bueno, si se nos ha dicho, bueno, no se nos ha dicho si hombres quedándose en la hacienda o quizás iban a una casa familiar donde los parientes bebían juntos, o quizás Cleofas y la señora Cleofas y dijeron a Jesús, bueno, ven con nosotros, quédate con nosotros. No se sabe, pero está bien. Voy a hablarles esta noche sobre corazones ardientes. Corazones ardientes. Que si quieren, el versículo de referencia está ahí en versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Entonces vamos a hablar de la naturaleza del cristianismo verdadero y en particular la naturaleza de la experiencia espiritual. Así que empecemos. ¿Qué hay en este pasaje? Número 1. Tenemos dos discípulos teniendo una experiencia. Comienzan el día deprimidos, decaídos, asombrados, confundidos, perplejos, temorosos. Todo su mundo ha colapsado porque han estado siguiendo a Jesús y ahora ha sido arrestado, ha sido crucificado y su cuerpo sin vida ha sido colocado en una tumba. Y ahora se acabaron todas sus esperanzas. Ellos creían que Él era aquel que iba a redimir a Israel, que iba a haber un nuevo Israel. Vamos a ser liberados de nuestros enemigos. Y todo se acaba. El mundo que esperaban no va a acontecer. El futuro está completamente desconocido y ellos mismos están en peligro. Y esa fue su experiencia. Y luego están caminando y luego se acerca este desconocido. Al parecer no escucharon que él se acercaba, están platicando entre sí y él de repente aparece. ¿De qué hablan? ¿Por qué ustedes lucen así? ¿Por qué están tan tristes? Y lo miran como si viniera de otro planeta. ¿Eres el único aquí que no sabe qué está pasando? ¿Eres un visitante, un extranjero? ¿No sabes lo que ha acontecido en Jerusalén en estos últimos días? Bueno, ¿qué ha pasado? Dice el extranjero. Y luego se abren sus corazones. Bueno, esto se trata de Jesús de Nazaret. Era profeta y Dios estaba con él y
esto es lo que esperábamos y esto es lo que pasó y ahora 3 días y para agregar a toda nuestra confusión y perplejidad, el cuerpo está ausente. El cuerpo muerto está ausente. Y unas mujeres que han ido al sepulcro y dicen que vieron ángeles y no sabemos qué pensar. Y luego aquella voz que calmó la tormenta habló. Caballeros, están siendo muy necios. ¿Realmente son tan lentos para entender? ¿No creen lo que escribieron los profetas? Y luego, al caminar 7 millas de distancia, él les habla de Moisés y este profeta y este profeta y este profeta y muestra que desde lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, que el Cristo tenía que venir y vivir así y ministrar así y ser arrestado así y morir así y ser enterrado así y resucitar de nuevo así y ascender al cielo y entrar de nuevo a su gloria, y todo está en la Biblia desde el principio. Y ellos tienen una experiencia. Algo está sucediendo dentro de ellos. Sí, es lo que están diciendo. Y su corazón está ardiendo. Hay 2 discípulos teniendo una experiencia, damas y caballeros, niños y niñas. Hay tal cosa como experiencia espiritual. De eso se trata este mensaje. Y cuando regresan a casa y cuando alguien dice, bueno, ¿de qué habló el tipo esa noche? Bueno, entendimos como 2/3 de lo que dijo porque habla muy apropiadamente por su acento. Pero nos dijo que hay tal cosa como experiencia espiritual. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben cómo sacar leche de una vaca? Muy bien. Y ustedes toman asiento sobre como algo para sentarse mientras extraen la leche. ¿Y cuántas piernas tiene? 3. ¿Por qué 3? Porque si tuviera 2, pues se derribaría. Es obvio. Sí, entonces con ese tipo de asiento tiene como 3 piernas. Porque en ese taburete, esa banqueta, porque siempre se mantiene estable. De hecho, yo creo que todas las mesas de restaurante deben tener 3 piernas, ¿cierto? Porque yo siempre tengo como la mesa, que titubea y se derrama mi café y, bueno, sí. En cristianismo verdadero hay 3 piernas y si no tienes 3 piernas en tu cristianismo verdadero, no tienes cristianismo. Y las 3 piernas son doctrina, eso es lo que creemos. La ética, eso es como nos comportamos. Y experiencia. Tenemos tratos con Dios. Y como escribió una banda famosa una vez, cualquier religión que no se conforma de tratos personales y poderosos con Dios es una farsa. Dos discípulos teniendo una experiencia. Número 2. 2 discípulos, los 2 teniendo una experiencia idéntica. Ahí está, en versículo 32. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Cleofas dice, mi corazón ardía dentro de mí. Y el otro que estaba con él dijo, mi corazón
ardía dentro de mí. Y los dos estaban teniendo la misma experiencia al mismo tiempo, pero no siempre es así. A veces, la gente tiene dos experiencias distintas al mismo tiempo. Dos personas, dos experiencias diferentes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el templo es destruido y la gente es llevada cautiva al exilio. Y la siguiente generación nunca ha visto un templo, y la pasada generación nunca ha visto un templo, y algunos regresan a Jerusalén y los fundamentos del nuevo templo se ponen. Y hay una ceremonia, y tiene trompetas y símbolos y un coro para esta gran ceremonia, donde estos grandes fundamentos del templo se ponen y hay un gran grito. Pero no todos están gritando o aclamando. Nunca hemos visto un templo antes y ahí es el cimiento. ¡Wow! Eso es lo que hicieron algunos. Pero otros lloraron. Algunos son llenos de gozo, otros llenos de angustia. Algunos aclamando, otros llorando. Y el ruido tan fuerte que no se distinguía entre quién aclamaba y gritaba y quién lloraba. ¿Por qué? Bueno, porque nunca hemos visto un templo antes y bueno, es maravilloso. Bueno, se ve tan pequeño. Bueno, es terrible. Experiencias diferentes para personas diferentes. Nuestra doctrina debe ser, siempre es la misma para todos nosotros. Nuestra ética es la misma para todos nosotros, pero nuestra experiencia es personal, individual y frecuentemente distinta. Y eso tenemos que tener en cuenta. Y si has tenido cierta experiencia de Dios, no significa que todos los demás deban tener la misma experiencia exacta que tú, de la misma manera exacta. De hecho, si vas a Mateo 28, verás que algunos discípulos se encuentran con el Cristo resucitado y algunos lo adoran. Pero otros que están viendo exactamente la misma visión, la misma persona, ellos en realidad no están seguros de que si era él o no. Eso fue una experiencia diferente, ¿cierto? En este capítulo 24, si vamos a versículo 37, veremos en esa misma noche, entonces espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Y les dijo, ¿por qué estáis turbados? Algunos estaban aterrorizados, pero luego versículo 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? ¿Qué mezcla de cosas sucediendo? Cristo aparece en el cuarto y algunos aterrorizados, algunos turbados, otros llenos de gozo y la mayoría están confundidos. Es una mezcla de todo y todo pasa de la misma manera. Si un predicador predica la cruz como debe predicarla, algunos sentirán como una gran sensación de vergüenza. Bueno, mi pecado lo puso ahí. Otros sentirán como un gran sentido de alivio. Mis pecados han sido perdonados. Otros sentirán una gran sensación de no ser dignos. Bueno, fue por mí que murió. Y otros tendrán como una gran sensación de asombro. ¿Por mí murió? Dos discípulos teniendo una experiencia, los dos teniendo una experiencia idéntica. Número 3. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos al autor de aquella experiencia. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Tú sabes por qué ningún musulmán nunca tiene una experiencia personal de Mohammed? Porque está muerto. Mahoma. ¿Saben por qué ningún budista nunca tiene una experiencia personal de Buda? Porque él está muerto.
Y por cierto, ningún marxista tiene una experiencia personal de Marx. ¿Y saben por qué? ¿Cuál es la respuesta? He's dead. Porque está muerto. But we have first Pero nosotros tenemos experiencias personales de Cristo, because he's alive. porque está vivo. He's the author. Él es el autor. Who felt Christ? Y no puede haber ningún Cristo There could be que se palpa, ninguna experiencia personal, ningún poder transformador del Cristo interno si Él fuera un Cristo muerto. Así que Él dijo, no les dejaré huérfanos, yo vendré a ustedes. when he was talking about Y lo dijo mientras estaba hablando del Espíritu Santo, que si quieren es su otro ser. so Christ rises, Así que Cristo resucita de los muertos he ascends into heaven, y Él asciende al cielo he sits down at the right hand of y se sienta a la diestra de la majestad y envía el Espíritu. Y está enviando el Espíritu, Él envía sí mismo. That's wonderful, that isn't it? Es maravilloso, ¿cierto? There are some people who believe Hay algunos que creen que tener una experiencia verdadera de Cristo, the Holy Spirit. has tenido una experiencia apropiada del Espíritu Santo. Pero no tiene sentido. Experience of Christ. Si has tenido una experiencia de Cristo, has tenido una experiencia del Espíritu. Y si has tenido una experiencia del Espíritu, has tenido una experiencia de Cristo. Y sin embargo, Cristo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es Cristo. But this is all the wonder. Pero todo esto es de asombrar sobre la deidad. La experiencia es del Señor Jesucristo. So we have two disciples. Así que tenemos dos discípulos teniendo una experiencia, dos discípulos, en este caso, los dos teniendo una experiencia idéntica. El autor de la experiencia es Cristo. Now then, number 4. Ahora, número 4. The means. El medio de esa experiencia. Versículo 27. And beginning at Y Noah, comenzando desde Moisés all the prophets y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. himself. Verse 32. Verso 32. Heart Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. to us. I was going into a Bible study which Estaba entrando en un estudio bíblico, en un YMCA, en un local, en una ocasión, y conocí a un hombre into the Bible study. ahí y me dice, no necesito ir al estudio bíblico. Y yo le pregunto, ¿por qué no? Y dice, porque soy cristiano y necesito ir al estudio bíblico. God speaks to me Porque Dios me habla without the Bible. sin la Biblia. It's like this. He said, Dice, es así como lo siguiente, pues I've got married recently, but when I was a me casé recientemente, pero cuando estábamos comprometidos, nos escribíamos, mi esposa y yo, bueno, mi comprometida y yo, y ahora de cara a cara. Y quizás necesites tu estudio bíblico porque estás a distancia del Señor. Yo no, porque de hecho conozco al Señor y Él me habla y yo le hablo a Él. ¿Qué piensan de eso? well, that's Bueno, so, isn't it? es una respuesta bastante absurda, ¿no? It's ¿Qué heresy, piensan? Es herejía, isn't it? ¿cierto? Christ Cristo you, the indwelling Christ. te conoce, el Cristo que mora en ti, tiene un encuentro contigo, Heart burn pero tu corazón arde. because ¿Por qué? of the Scripture. Por las escrituras. If you love Christ, you love Si amas a Cristo, amas a las escrituras, y si verdaderamente amas a las escrituras, amas a Cristo, porque la Biblia se trata de Jesús. the Jesus book. Se trata totalmente de Jesús. Es el libro acerca de Jesús. Y tenemos encuentro con el Cristo viviente en el lugar secreto de nuestros corazones mientras estemos expuestos a las escrituras. Read all the books. Leer todos los libros si quieren, si pueden vivir suficiente tiempo, Read the Bible lean la Biblia. at a chosen time each En day. un momento particular cada día que escoges, que leas la Biblia Until you pray. y no empieces hasta que hayas orado. This passage says, No, ¿qué dice esta porción? ¿Qué dice? Sino mira a Él, que es el camino. Busca una lección para hoy, ora una vez más y salir para tu día. ¿Entendiste mi poema? Eso debe aparecer en el YouTube. right.
Sí, dos discípulos teniendo una experiencia, dos discípulos, los dos teniendo la experiencia idéntica. El autor de aquella experiencia es Jesús mismo. Entonces, experiencias espirituales son experiencias de Jesús, que las tenemos por medio de las Escrituras. Ahora, hablemos de la naturaleza de tal experiencia. Aquí está. ¿No ardía nuestro corazón? Ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Tú tienes un alma, tienes un cuerpo y una alma. Ahora, mírenme, peso 135 libras y no tengo mucho que mirar, ¿cierto? Conocí a Jeff Thomas en mayo de 1968. Hemos sido amigos desde entonces y muchos años después, a 75, cada célula de mi cuerpo había cambiado, excepto uno o dos huesos, pero llegados a 82, cada célula en mi cuerpo había sido cambiada y hasta 89 otra vez cambiadas y todavía me mira y me dice, hola Stuart, pero no soy la misma persona para nada. Mi cuerpo está siendo renovado todo el tiempo. Si me quedo aquí lo suficiente tiempo, habrá otra persona predicando. Pero aún así, seré yo todavía. ¿Por qué seré yo todavía? Porque tienes un alma. Ahora, puedes dividir el cuerpo o cortar el cuerpo, cortar mi brazo y todavía puedo predicar. Cortar mis piernas y todavía predicaré. Y si cortas mi cabeza y no estaré predicando. Pero no puedes cortar el alma y dividirla en partes. No puedes siquiera dividir el alma. Pero solo para ilustrar mi punto, si el alma es un tubo largo y en este término es la mente. Y en este término es la voluntad. Y eso es todo lo que hay. La mente y la voluntad. El pensar y el escoger. No hay nada más en el alma. Si piensas que el alma es como mente, emociones y voluntades, porque eres un filósofo griego y no has estado leyendo apropiadamente tu Biblia. El alma humano es los pensamientos y la voluntad. Así que, ¿cuáles son las emociones? Porque sí, tuvieron emociones. Las emociones son movimientos fuertes de la voluntad. Y voy a explicarles lo que quiero decir. Quizás no les guste la ilustración, pero dos niños que conozco regresaban a casa caminando, uno de 12 años, otro de 10. Y caminaban por la acera, la calle, y una anciana se acercó y de repente ella se tropezó y cayó a la calle y una troca atropelló su cabeza. Y los niños quedaron traumatizados. ¿Por qué? Porque en su alma decían, no, no, no. Eso es lo que es trauma. Es el fuerte movimiento de la voluntad. No. Ahora, una ilustración más placentera. Mi esposa y yo estuvimos casados felizmente por 47 años. Ella ya está en el cielo y lo último que ella comió en esta tierra fue helado. Le encantaba helado. Creo que yo también fue el segundo amante de su vida después del helado. Yo solía decirle, ¿dónde quieres ir para vacaciones este año? Y dice, bueno, está bien, siempre y cuando pueda tener un helado todos los días. Entonces le llevaba donde ella podía comer un helado y luego ella decía, pues sí. Bueno, no lo dijo así, no lo hizo así, pero sí. Eso es lo que estaba pasando dentro de ella. Un movimiento fuerte de la voluntad. Y eso es lo que son las emociones. Ahora bien, ahora estoy turbado. Se ha acabado mi mundo. Mi Salvador está muerto y ni pueden encontrar su cuerpo. Oh, todas mis esperanzas ya están en pedazos y ahora hay un desconocido que me está explicando la Biblia y me está mostrando de que todo está aconteciendo exactamente como se predecía. Y cuando empieza, sí,
Y luego, sí. And then when he got to Y luego, Isaiah chapter al llegar a Isaías 53, oh, yes. oh sí. Because if you go through the Old Testament, Porque it's si like pasas por el mountain Antiguo Testamento es como, bueno, unas cordilleras, como de montañas. Y la cumbre más alta, bueno, en Isaías 53, la última, cuando estás parado ahí, puedes ver la venida de Cristo más claramente que en cualquier otro punto del Antiguo Testamento. ¿Sí? when the stranger Y got to Isaiah, cuando este desconocido llegó a Isaías 53, pues sí. by the time he got to Y al llegar a Malaquías era como sí, sí, sí. Y todo dentro de sus corazones. Eso era la naturaleza de su experiencia. Sus corazones ardían. they were standing by a fire, Era como si estuvieran al lado de una fogata. Al estar al lado de una fogata, dos cosas suceden. Puedes ver you feel, y sientes. because coming from Porque the fire is viniendo light, del fuego es luz. Y viniendo del fuego heat, es calor. and you can't stand by a Y no fire puedes estar al lado de un fuego sin tener light is not luz y calor. La luz no es calor, calor no es luz, pero si hay luz, hay calor. that's what we're Y sí, bueno, eso es de lo que estamos hablando. got light, Bueno, sí, tenían luz. Y también, por eso, calor. so they weren't the chosen Entonces, no fueron los escogidos congelados o lo que digan aquí. did not our heart burn No in us. ardía nuestro corazón dentro de nosotros. No estaban muertos, no estaban somnolientos, ni tibios, ni fríos. Y no estaban indiferentes, estaban ardiendo porque estaban teniendo una experiencia espiritual. Sí, fue algo que les cautivaba. They were deeply stirred. Era glorioso. Estaban profundamente conmovidos. Y eso es lo que es la religión bíblica. That's why it says the Por eso fruit of the Spirit. dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. The old Puritan was asked, what's the difference? El antiguo puritano le preguntaron, ¿cuál es la diferencia entre gozo y paz? Is peace, Bueno, el gozo es la paz bailando. and peace is joy resting. Y la paz es el gozo descansando. Bueno, no está mal, ¿verdad? Bueno, los puritanos no son tan difíciles de leer. Hay un lado emocional Christianity. Our Lord de nuestro cristianismo. Nuestro Señor tuvo una vida emocional. Si eres cristiano, tienes una vida cristiana. Pero ten cuidado, you can play on emotions. puedes jugar con las emociones. O puedes... This is not a tip. em, I'm just trying to Bueno, eso no es como un consejo para padres, pero quiero ilustrar algo. Si hablas con un niño muy pequeño, en una voz muy gentil, pero luego de repente le gritas y luego haces lo mismo otra vez, eventualmente se va a quebrantar y hará todo lo que quieras, pero eso no es un consejo para padres, porque eso no es obediencia, eso es manipulación y en realidad no está obedeciéndole, solo cumple porque has manipulado sus emociones y no se hace así. Eso. if you tell the right sort of sob story, as we call Y it, si cuentas o si dices como el tipo de historia de tanta emoción, puede manipular las emociones. Y si tocas como los sonidos correctos o apropiados, al volumen correcto, al ritmo adecuado, puedes manipular las emociones de las personas. Se hace así en las discotecas, en los clubes y en los bares. No hacemos eso. Por eso algunos de nosotros solo deseamos himnos, antiguos, llenos de Cristo, sin mucho ritmo. Pero eso es otro tema. Pero esto sí les digo. where the emotions are never stirred. En donde nunca estén conmovidas las emociones, es difícil creer que has tenido un encuentro con Cristo. Now, boys and girls, Ahora, niños y niñas, esto es algo para every ustedes. time you hear the word Cada vez que escuchan la palabra Jesús o cada vez que escuchan la palabra Cristo, debes decirte a ti mismo, 1, 2, 2, 3. got that? ¿Entendiste? Cada vez que escuchas de Jesús, debes decir 1, 2, 2, 3. 3. One person, Una persona one Jesus, es un solo Jesús, two natures, dos naturalezas, porque Él es Dios y todo de Él es Dios, y Él es humano y todo de Él es humano. one person, Una persona, dos naturalezas, two essences.
states or conditions, dos estados o condiciones se humilló y ahora ascendió, está muy and alto. 3, Y because he 3, was a prophet, porque es profeta, king. sacerdote y rey. Every Ahora, niños y niñas, ahora cada vez que escuchan de Jesús, hay que pensar en 1, 2, 2, 3. Una persona, 2 naturalezas, 2 condiciones, 3 oficios, profeta, sacerdote y rey. Y si recuerdan eso y si no recuerdan nada más de esta conferencia, seré un hombre feliz. Y si realmente creen eso, algo dentro de ti emana y se conmueve y dices, wow, sí. and if there's no Y wow, sí, y si no va ese wow and there's no yes, y no va ese sí, I don't actually think you en realidad no creo que has conocido a Jesús todavía. So, what do we have in this Así que, ¿qué tenemos en este pasaje? notes to remember? Tengo que seguir viendo mis notas para recordar. 2 discípulos teniendo una experiencia, 2 discípulos teniendo una experiencia idéntica. El autor de dicha experiencia es Cristo. El medio es las escrituras de esa experiencia. La naturaleza es como un fuerte conmover de la voluntad. Es las emociones. Y ahora el resultado de esa experiencia. 33. So they rose up that Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. they've just walked Y 7 miles. acaban de caminar 7 millas. Supper. Se sentaron para cenar. Está oscuro. Robbers. Hay ladrones y hombres de la carretera y ladrones y Ditches. delincuentes y hay brechas y ríos 7 miles. y van a caminar 7 millas de regreso a Jerusalén. Something has En la oscuridad algo ha pasado a ellos y no pueden contenerlo dentro de ellos. We must go back and tell them. Tenemos que volver para decirlos a los demás. And what will they tell them? ¿Y qué es lo que van a decirles? Jerusalem. Bueno, a regresar a Jerusalén The others, and they say, y entran al grupo, a los demás y hemos regresado. Hay noticias, el Señor ha resucitado de hecho y ha aparecido a Simón. Y nosotros tenemos noticias para ustedes, lo conocimos en el camino, pero no reconocimos quién era hasta que partió el pan. and if you had Y a real meeting with si has tenido un verdadero encuentro con Jesús, no es solo como algo de momento, algo pasajero, happened, algo ha acontecido a ti, and you will want to talk algo te ha pasado y querrás hablar de ello, him, querrás hablar de él, no it. de ello o de algo, sino de él. O sea, el mensaje se trata de la experiencia espiritual, pero cuando hablamos de experiencia espiritual, no hablamos de experiencia espiritual, We talk about him hablamos de él. because something Porque algo ha pasado que es tan profundo que quieren más de él. he says he's going to go on. Él dice que va a avanzar en su camino y dicen, por favor, no te vayas, por favor, no te vayas. Queremos más de esto, quédate y cena con nosotros. But then when he does leave, Pero cuando sí les deja, we better share this, haven't we? tenemos que compartir esto, ¿cierto? Hay que contar a otros de esto. That's Eso true es spiritual experience. experiencia espiritual verdadera. Hay algo dentro de ti Want, que te hace querer más de Jesús. ¿Es así? Hay algo dentro de ti que te hace querer hablar de Jesús. 2, 1, 2, 2, 3. 3. So number 7. Ahora, número 7, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos un relato de experiencia espiritual. True. Un verdadero encuentro con Cristo. Es algo que se palpa. Felt Christ. Creemos en un Devil has. Cristo palpable. Ahora, algo que se siente. So let's go to church. Bueno, el diablo sí tiene sentimientos. Bueno, el diablo está ahí si vamos a la iglesia. Saben que el diablo asiste a la iglesia. They announce the first hymn. Anuncian el primer himno Crown him with many crowns. coronado con muchas coronas y el cordero en su trono. Wow, como All music, but it's toda la música le alaba y el diablo es enfurecido, ¿cierto? then there's prayer. Y luego hay oración y ahí oraciones en el nombre de Jesús y está sumamente airado el diablo. Hardly can, but he Casi, bueno, no puede contener su enojo. Está
furioso. Y luego se lee la Biblia. Y la gente se recuerda de que esta es la palabra de Dios. Y ahora el diablo se pone loco. ¿Cierto? Y luego es predicado Cristo. Bueno, ahora otra vez. Ahora, señor corazón de piedra o señora corazón de piedra asiste a la iglesia. El himno abierto de apertura es coronado con muchas coronas. Bueno, él tiene buenos zapatos, muy lindos. Ella nunca lleva puesto ese vestido. Bueno, no pienso mucho en las flores esta semana. ¿Qué pasa? Coronado con muchas coronas. Bueno, el diablo está enfurecido. Y hay casi un latido de emoción o nada de sentimiento en el corazón, aunque se habla de Cristo con tantos términos tan fuertes y gloriosos y la gente está fría. Tiene un corazón así de piedra, indiferente. Y eso no es cristianismo del Nuevo Testamento. Eso es una farsa. Y luego hay oración. Oración. Y el pequeñito yo hablando al Rey del universo, llamándole Padre. Eso es sumamente glorioso. Pero la persona, eso es lo que hacemos. Decimos nuestro Padre nuestro. Y sin conmoverse. Y hay algo que está mal con eso, ¿cierto? Habrá alguien aquí esta noche que estará orando, Señor, líbranos de este textualismo. Textualismo es cuando se lee la Biblia, el significado del pasaje se explica y todo es bastante aburrido y no es nada emocionante. Lo hemos hecho antes, hemos escuchado esto antes, lo haremos otra vez la próxima semana. Nadie se conmueve, nadie es estimulado, nadie está bailando por dentro, por fuera. Es solo como siempre ha sido. Eso no puede estar bien. No puede estar bien. Hay un mandato en la Biblia que dice, sed fervientes en espíritu. Lo cual quiere decir que es pecado no ser así. Hay un versículo en la Biblia que dice, regocíjanse en el Señor. Y otra vez diré, regocíjanse. No regocíjanse en circunstancias o regocíjanse en el predicador, regocíjanse en el auditorio, no. Regocíjanse en el Señor. Y eso es un mandamiento, ¿sabes? Y por lo tanto no hacerlo es un pecado. La religión verdadera es algo que se palpa, algo que se siente. Y algunos de ustedes se están diciendo, no tengo eso. Bien, les hablo por un momento a ustedes. No inventé esto, es consejo de un puritano antiguo, pero aquí está. Cada día de esta semana y cada día hasta que, bueno, les explico cuándo. Cada día solo ora una oración sencilla, solo una. Señor, muéstrame mí mismo. Solo eso, ora eso todos los días. Bueno, varias veces al día si es necesario. Señor, muéstrame mí mismo. Y un día lo hará. Y verás cuán inmundo, cuán incrédulo, cuán pecaminoso y cuán sucio, cuán rebelde, cuán horrible, cuán indigno eres. Señor, muéstrame mí mismo. Y cuando te muestra, y Él lo hará por su palabra y por su espíritu, luego ora esto cada día. Señor,
muéstrame tú mismo. And pray it until he does. Y óralo hasta que lo haga. Worthy is Y luego verás cuán digno es Él, pure. cuán hermoso, cuán puro, cuán tierno, cuán compasivo, cuán benigno, cuán And then you'll de see invitar. he bled on the cross. Y verás que sangró en la cruz por gente como tú, You. exactamente como tú. And Y, he says to you, come to me, come to me. y Él all you te dice, and I have vengan a mí todos ustedes que están cargados y trabajados, rest. y les daré descanso. And you'll enter into the rest Y entrarás of Jesus, al descanso de Jesús, of el descanso, el reposo de la fe. and you will feel it. Y lo sentirás, My peace porque mi paz I give to you, te doy. not as the world No gives, como el mundo da, do I give to you. te la doy. And you will have a felt Y tendrás religion. una religión que sientes. No, nearly finished. But Casi before I termine, finish, pero antes de terminar necesitamos ir al libro de Salmos, Psalm 27, Salmo the 27 last verse. y el último versículo. Because some of you are saying, I know Porque that algunos de ustedes están diciendo, conozco al Señor, I felt the weight of my sins, he sentido el peso de mis pecados, but he puesto mi fe en Cristo, pero ahora estoy bien como cansado y turbado. there was so much good in my early Christian life that's just not there. Había tanto bueno en It's spent. en lo primero de mi vida cristiana, pero se ha agotado ya. Listen to this. Escuchen esto. Wait on Aguarda a Jehová. We're always willing to wait Siempre estamos dispuestos a when we're esperar in love. cuando amamos. So you've got Así que a tienes loved one who's very, very ill. They need un ser querido muy enfermo y necesita a alguien que le acompañe toda la noche. Esperarás because you love them so con much. ellos porque lo amas tanto. Or you're expecting someone you love. O esperas que alguien que The train doesn't. amas The train comes, but the person está en un tren y viene el tren y la persona no, pero hay otro tren viniendo al mismo sitio with you y tienes tu móvil contigo y esperas because you can't porque no puedes esperar, person. porque tienes ansias de ver a esa persona. Why was this wait? Y la Biblia dice, espera al Señor. Come on now. Just get alone with God. Bueno, adelante, The word. pónganse a solas con Dios, Spiritual lean experience comes la palabra, from Scripture. porque la experiencia espiritual viene por medio de las Escrituras, mediante el Espíritu Santo, y esperen, lean, mediten y oren. The same tomorrow. Hagan lo mismo mañana, hagan lo mismo otra vez, y Él vendrá. In the Bible, Y acuérdense que en la Biblia el Señor solamente viene a donde Él ya está. and He will come. Y Él vendrá. Come. Sí, Él vendrá. Come. Él vendrá. He'll meet with you. Él tendrá un encuentro contigo. Will at last be able Y to tú tell, finalmente podrás decir, sí, sí, lo sé, lo conozco de nuevo. Ya tengo un Cristo que siento. Mi corazón burning within me. ardiendo dentro de mí. I see Cuando Jesus vea a Jesús in the Scriptures. en las Escrituras. Let us pray. Oremos. Our Lord Jesus Christ, we believe Nuestro Señor Jesucristo, nosotros creemos que fuiste crucificado, and muerto buried, y enterrado, and that you descended into the place of the y dead. que descendiste al lugar de los muertos. We believe Nosotros creemos you rose from the dead on the third que day in the power of resucitaste de los life. muertos en el tercer día en el poder de una vida sin fin. We believe Nosotros creemos yourself alive que by te presentaste vivo con muchas pruebas
infalibles. We believe Nosotros creemos to heaven and sat down que ascendiste al cielo y te sentaste a la diestra de la majestad en lo alto. Creemos que desde ahí vendrás living. a juzgar a los vivos y a los muertos. We believe that you make Nosotros creemos que te haces conocer a nosotros por tu palabra y por tu espíritu. Oh, Jesus, Oh Jesús, Lord, Señor, those of us who know you want to know you better. aquellos de nosotros que te conocemos, queremos conocerte mejor. Pero para los que no te conocen todavía y ni siquiera quieren conocerte, oh Señor, You saved millions. con la misericordia con la cual has salvado a millones, acuérdate de ellos. Remember those present who Te are pedimos. far from you tonight. Acuérdate de los que están muy lejos de ti esta noche. Conmueve sus corazones para orar. Señor, muéstrame a mí mismo. Lord, show me yourself. Muéveles el corazón para orar. Señor, muéstrame a ti mismo. Y te pedimos, cada hombre y mujer, niño y niña en esta asamblea United on the better shore. será reunido seguramente en esa orilla con seguridad al verte a ti tal como eres. We pray this for your pleasure Te pedimos esto para tu placer, para tu gloria and for our good. y para nuestro bien. Amen. Amén.